nos juzgamos mucho a nosotras mismas y a los otros también. Hay una norma sobre lo que está bien y es una norma tácita, que no se dice, pero que existe en nuestra mente. Es por eso que hoy, amigas y amigos de cuarto de secundaria, hablaremos acerca de los prejuicios, de la diversidad y de cómo cada uno de nosotros, a nuestra manera, somos especiales. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Todo el tiempo la gente quiere decirnos qué está bien o qué está mal. Oye, Yeremis, el rap y el fútbol son para hombres, ¿no crees? Yaremisita, soy tu prima Pepa. Te he visto en la tele. Por favor, deja de estar usando tanto pantalón. Un vestidito no te vendría mal. Cada día escuchamos mensajes como estos. Tranquilos amigos, el rap y el fútbol no tienen género y está bien vestirnos como nos guste o nos sintamos cómodos. Muchas veces vemos el mundo desde nuestra perspectiva, de lo que es normal, y juzgamos sin saber a quienes vemos como diferentes. Pero lo cierto es que todos somos distintos y eso es justamente lo normal. Lo raro sería ser iguales entre todas y todos. Para hablar de esto y mucho más, he decidido llamar a una profesora de comunicación que me cae súper bien. Vamos a ver si contesta. Hola Yeremis. ¿Cómo está, profesora Virna Espinosa? Bienvenida a Aprendo en Casa. Gracias, estoy bien. Sigo con mis actividades virtuales y esta semana voy a tener reunión de padres. Todo por videollamada. ¡Qué chévere! Recuerdo que cuando había reunión de padres en el colegio, todos los hijos íbamos también y era como un recreo, solo que más largo. Es verdad, eso suele suceder. Y cuéntame, Yeremis, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Quisiera que nos ayude a aprender sobre los prejuicios y acerca de cómo convivir en la diversidad. Uy, entonces el tema de hoy me gusta un montón, porque justo trata de la diversidad y de la importancia de valorarla. Así es. Pensé en usted como profesora de comunicación porque creo que a través de la lectura podemos explorar una serie de temáticas mientras desarrollamos nuestras capacidades comunicativas. Es verdad, al final no se trata solo de comprender textos, sino de poder usar esta habilidad para mejorar nuestra sociedad. Y hablando de eso, le quiero hacer una pregunta, profe. ¿Usted alguna vez ha sufrido discriminación? Bueno, cuando yo era chica, tenía cierta vergüenza para hablar en público, porque tenía dificultad para pronunciar la R. O sea, la pronunciaba diferente que el resto. Mis compañeros se burlaban y me decían, a ver, di ferrocarril, di carrusel, y eso me generó un montón de roche. Cada vez que iba a exponer, me venían todos los nervios. ¿Y qué hizo para superarlo? Pasaron varios años. Yo lo que hacía era practicar un montón para decir la R. Me la pasaba repitiendo. Todo eso con el fin de que no se burlaran más de mí. La verdad es que me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo a eso. Porque igual se me entendía y yo no estaba cometiendo ningún error. ¿Y qué hubiera hecho entonces? Tal vez ser más directa, ¿no? Decirles, sí pues pronuncio la R así, ¿y qué? Claro, de frente nomás. ¿Y ahora que es profesora, ve muchos casos de discriminación en el colegio? Es bastante común, creo. Hay de todo. Discriminación de género, étnica, lingüística, de clase. También tengo estudiantes con discapacidad y a veces las escuelas no están preparadas para atender a la diversidad. ¿Nos puede contar algunos de esos casos? El año pasado tuve un caso de ciberbullying. Unos chicos agarraron la foto de una de sus compañeras y la manipularon. Le hicieron un Photoshop, burlándose de ella. La pasaron por el WhatsApp a todos y la estudiante ya no quería venir al colegio. Tuvimos que dar una charla sobre el acoso y también hablar con los padres,
porque acciones así son bastante perjudiciales. Por un lado, el internet es muy bueno porque nos permite aprender, buscar más información y comunicarnos con nuestras amistades pese a la distancia. Pero por otro... El internet no es malo en sí mismo, como dices, sin embargo, no siempre hacemos un uso responsable de esa herramienta. ¿Y qué otro caso ha visto en el colegio? Hubo una que no me pasó a mí, pero que una colega me contó. En su grado, ella vio un caso en el que discriminaban a un chico por la música que escuchaba. ¿Por un simple gusto? Así es, pero no sé si diría que es un simple gusto. Un gusto habla de nuestra identidad, de aquello que somos. Así que cuando criticamos algún gusto, de cierta forma, estamos siendo duros con la identidad de una persona. Claro, es como decirle, está mal ser como eres, tu cultura es incorrecta. Exacto, y sabemos que no hay cultura incorrecta, ¿no? Todos tenemos una cultura y eso es lo que nos hace especiales. Por ejemplo, a mí me gustan los yarabíes porque tengo familia arequipeña. Y a veces, si no conozco alguna música, por ejemplo, extranjera, algunos dirán, ¡ay, qué inculta! Pero no es así. Inculto es una persona sin cultura. Eso no existe. Y yo tengo una cultura. Tal vez no conozco toda la música del mundo, pero eso no me hace inculta. Y hablando de la discriminación, justo el Ministerio de Cultura hizo en el 2018 una encuesta en cuyos resultados informan que más de la mitad de peruanas y peruanos han sentido algún tipo de discriminación en su vida. A la pregunta, ¿por qué razones cree que es discriminado o discriminada usted? La mayoría de personas respondió que la principal razón por la que sintieron algún tipo de discriminación fue por su color de piel, seguido de su nivel socioeconómico, o sea, según qué tanto dinero tienen, y también por rasgos faciales o físicos. Estas son las tres principales razones. El problema es recontra serio. Y creo que el colegio es un buen espacio para aprender a respetar y valorar la diversidad. Y así, más adelante, no caer en prácticas discriminatorias. Pucha, profesora Virna, pero a veces el colegio es más bien el peor lugar, porque creo que todas las personas que hemos pasado por el colegio hemos tenido experiencias de discriminación que nos han marcado. Justo ese es el reto. ¿Cómo tomamos esas experiencias y las discutimos? El tema es que mucha gente no quiere admitir que ha sido discriminada o que ha discriminado a alguien más, por lo que no se avisa a los profes. Supongo que será así porque debe ser doloroso para quienes han sufrido discriminación y los discriminadores sentirán culpa. También puede deberse a que se ha normalizado esto de sufrir discriminación. ¿Cómo es eso de normalizado? Me refiero a que se ha vuelto normal sufrir discriminación o discriminar tanto que lo aceptamos y nos resignamos, cuando no tiene por qué ser algo normal. Además, no siempre los mensajes discriminatorios son muy explícitos y eso hace más fácil que lo normalicemos. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que a veces cuando un bebé nace con la piel clara, todo el mundo felicita a su mamá y papá por eso? Ah, eso sigue pasando. Yo he escuchado y nada que ver, como si un color de piel fuera más celebrable que otro, o como si fuera un premio o algo así. Todos los colores están bien y son lindos. Sin embargo, a veces escuchamos esas frases que tienen detrás de sí una carga racista y nos quedamos callados. Vemos como normal que nos expresemos de esa manera y eso no está bien. Para nada. ¿Y en qué otros contextos se usa la palabra normalizar? Por ejemplo, en décadas pasadas, no muchas mujeres se decidían a estudiar carreras científicas.
se está normalizando. Más bien, cada vez más mujeres entran a estudiar ingeniería, física, biología, etc. Y a nadie le parece raro. Es más, si alguien dice que una mujer no debe estudiar ciencias, muchos dirán que está siendo machista, ¿no? La gente reaccionaría, creo yo, al toque. Seguro, hay algunas cosas que nos hemos problematizado más que otras. Erradicar la discriminación por género ha tomado más relevancia últimamente. Ya tocaba también a tantos años de normalización. ¿Y ya te gustó la palabra? Claro, yo al toque capto la novedad. Bueno, la verdad es que hay una diversidad muy grande de formas de ser que tenemos pendiente valorar y respetar para poder convivir mejor. ¿Cómo cuáles? ¿Te parece si leemos la segunda parte del artículo titulado Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas, publicado en la revista académica de la Universidad Autónoma Indígena de México? Ahí vamos a encontrar unas pistas. ¡Claro! Vamos primero con la lectura exploratoria. Hoy leeremos la parte de atención a la diversidad. Cuéntame, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Al ojo nomás, porque la letra está un poco chiquita. No te preocupes, es solo la prelectura. Bueno, ahí está el subtítulo de Atención a la diversidad, que supongo que nos explicará cómo se relaciona la diversidad con la no discriminación, porque el título del artículo es Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. ¿Qué más llama tu atención? En la esquina hay como una escalera. A ver, un zoom por favor. Ahí está. A ver, evolución del tema, dice. Lo veo y me imagino que puede ser la ruta o quizás también los pasos a seguir para respetar la diversidad en la escuela. Pero supongo que me quedará más claro cuando lea. Entonces, vamos a leer la primera parte sobre atención a la diversidad. Ahí va. Te leo. La diversidad se basa en las diferencias que existen entre los individuos que conforman una sociedad, en donde esas diferencias son vistas como algo positivo y enriquecedor, que favorece la evolución de la cultura y de las sociedades. Ya, entonces, la diversidad como algo positivo que suma a la evolución. Entonces las diferencias son más importantes de lo que una se imagina. Claro, pero ¿por qué crees tú que son importantes las diferencias? Esa pregunta que me acaba de hacer la profesora Virna parece inocente, pero es una pregunta de nivel crítico. Eso quiere decir que espera que mi respuesta vaya más allá del texto, que tome una postura y que la defienda dando razones que sustenten mi idea. Bueno, creo que las diferencias son importantes porque digamos que sería muy monótono si todas y todos fuéramos iguales. La diversidad es una oportunidad para aprender de gente que es distinta a nosotras y nosotros. ¿Te imaginas un país sin diversidad? No creo, y qué aburrido sería. Sin la diversidad no existirían platos como el lomo saltado, que es la mezcla entre lo criollo y lo oriental. Tampoco habría música chicha, que es la mezcla entre el huayno, la cumbia y el rock. Entonces podemos decir que coincidimos con el texto en la idea que las diferencias nos enriquecen. Creo que sí, profesora Virna, pero mejor sigamos conversando al respecto luego de la pausa. ¡Ya volvemos! Una no acerca de cómo la... Hola, estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Antes de la pausa estuvimos conversando acerca de cómo las diferencias nos enriquecen. Así es, Jeremías.
Sin embargo, por lo que estuvimos hablando más temprano acerca de cómo la discriminación persiste de nuestra sociedad, tal vez mucha gente no se ha percatado de esa riqueza. Es verdad. Hay una labor de concientización por hacer, empezando desde la escuela, que es en cierta forma una mini sociedad, pues sabemos que en la escuela conviven estudiantes muy diferentes entre sí. Justamente por eso la pregunta que tengo en mente ahora es acerca de cómo estas diferencias se valoran en el colegio. La atención a la diversidad es un enfoque que intentamos aplicar las y los docentes en la escuela. ¿Y cómo funciona este enfoque? El objetivo es poder atender a cada estudiante, respetando su individualidad y haciendo notar el valor de esa diversidad, resaltando los distintos aportes que genera, como para que nadie se sienta excluido. Uy, si este enfoque se aplicara en todas las escuelas, creo que de todas maneras se podría reducir la discriminación. Pienso que sí aportaría mucho. En el texto que estábamos leyendo, justo se habla al respecto de cómo funciona esa atención a la diversidad en la práctica. Te comparto en pantalla una parte del texto. Uno de los componentes para prevenir la discriminación y atender a cada uno de los estudiantes respetando su individualidad es precisamente la atención a la diversidad. Esto implica identificar que cada uno de ellos tiene formas diferentes de aprender y habilidades diferentes que pueden aportar dentro del mismo proceso de aprendizaje del grupo. Reivindicar una escuela con talante comprensivo no significa en ningún caso reclamar uniformidad para todos los alumnos, sino que supone educar en el respeto de las peculiaridades de cada estudiante y el convencimiento de que las motivaciones, los intereses y la capacidad de aprendizaje son muy distintos entre los alumnos, debido a un complejo conjunto de factores, tanto individuales como de origen sociocultural, que interactúan entre sí. Ya veo, hay algunos términos nuevos que llaman mi atención en el texto. ¿Cuáles son esos términos? Los que están resaltados en amarillo, profe. Tenemos proceso de aprendizaje y talante comprensivo. Perfecto. Exploremos estas expresiones. Primero, hablemos de proceso de aprendizaje. He escuchado a varios docentes mencionar eso. Cuando hablamos del proceso de aprendizaje, nos referimos a todo el camino que recorre una persona para adquirir o desarrollar sus competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, comportamientos, hábitos, etc. Y esto lo puede lograr a través del estudio o de tu propia experiencia, cuando observas algo en la realidad, por ejemplo, o cuando ves una película, lees un libro o cuando razonas en general. ¿Y qué hay del talante comprensivo, que también se menciona en la lectura? ¿Te suena algo? ¿Puedes deducir su significado por el contexto? La verdad no, creo que mejor busco en un diccionario. Aquí la tengo, talante. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra talante significa modo o manera de ejecutar algo, semblante o disposición personal, estado o calidad de algo, y voluntad, deseo, gusto. Creo que el diccionario no ayuda tanto esta vez. ¿Por qué no intentas leer la frase dándole el sentido de cada sección y miras cuál le va mejor? A ver, la frase original era: reivindicar una escuela con talante comprensivo no significa en ningún caso reclamar uniformidad para todos los alumnos. Creo que la definición de talante que mejor encaja ahí es la de modo. De acuerdo. También es interesante lo que menciona de la uniformidad, porque la atención
a la diversidad en la escuela implica que no a todos los estudiantes se les debe tratar igual. Un ratito, ¿cómo que no se les debe tratar igual? ¿No cree que más bien se les debería tratar igual a todas y todos? Es que cada estudiante es un mundo, con sus formas de aprender, motivaciones, sueños. Tiene necesidades diferentes y por eso no se les puede tratar igual. Cada uno requiere una atención especial. Ah, ya entendí. Pienso en que, por ejemplo, hay estudiantes que aprenden rápido y que con tan solo leer una vez ya están listos. Sin embargo, hay otros que aprenden más viendo videos complementarios o haciendo esquemas sobre lo que leen. Claro, y como docentes, nuestro trabajo es acompañar ese aprendizaje, dar opciones para que cada estudiante aprenda según sus necesidades. Justo estaba viendo que hay estudiantes con déficit de atención, o sea, que se distraen fácilmente. Así es, y en esos casos no se les puede dar el mismo tiempo para dar un examen que al resto. Se les debería dar más minutos. Si las y los estudiantes ven que sus docentes son empáticos con las necesidades diversas de sus compañeros, creo que aprenderían solo con el ejemplo a respetar más la diversidad. Algo que quisiera decirte es que el enfoque de atención a la diversidad no siempre ha existido. Antes teníamos otras formas de abordar las diferencias en la educación. De esto también habla el texto. A ver, yo leo. Para prevenir la discriminación se trabajaba desde el concepto de igualdad. Sin embargo, el resultado era homogeneizar a los grupos sociales, encontrándose nuevamente ante tejidos excluyentes, porque en la naturaleza humana la diferencia es una característica esencial. Posteriormente se planteó el tema de equidad, que también generaba exclusión, ya que las necesidades de unas personas no son equivalentes a las de otras. Y luego se introdujo el concepto de diversidad, que contempla la atención a cada una de las diferencias, sin necesidad de excluir. Entonces ha habido distintas formas de abordar la diversidad. Primero, se buscaba homogeneizar a las personas, es decir, tratar a todas como si fueran iguales. Sí, pero igual había exclusión, porque la diferencia siempre está. Después vino esta idea de abordar la diferencia con la equidad. Bajo este enfoque se buscaba satisfacer las necesidades de todas y todos, pero tampoco se podía porque no son equivalentes. Ya por último, llegó la atención a la diversidad, que sí contempla a todas y todos, con sus diferencias y particularidades. Por cierto, vi que el gráfico empleado por las autoras tiene escalones. Podemos hacer una analogía. Como el título habla de evolución del tema, es posible interpretar que en cada peldaño hemos mejorado en entender cómo abordar la lucha contra la discriminación. Totalmente. Creo que ese gráfico sintetiza muy bien cómo hemos ido actualizándonos. Claro, ahora por la lectura me queda claro cómo desde la labor docente se puede dar atención a la diversidad de culturas, costumbres y necesidades de cada estudiante. Sin embargo, me queda la pregunta acerca de cómo los propios estudiantes pueden relacionarse con esta diversidad. Pienso que ahí es central el concepto del diálogo. La lectura también habla un poco de eso. Mira. Ya veo, leo el primer párrafo. El diálogo es una herramienta para la diversidad. Sirve como puente entre cada uno de los actores educativos, acercándolos para traducir las otras formas de pensar y vivir, promoviendo la gestión de conflictos por medios pacíficos y el establecimiento de una convivencia construida por las diferencias.
Veo que menciona el diálogo como un camino que une y acerca a las personas, cada uno con su mundo y sus propias formas de pensar, vivir y actuar. El diálogo debe ayudar a que se generen lazos y se supere cualquier conflicto de forma pacífica, todo en base al respeto y a la valoración de las diversidades. Y el segundo, en el desarrollo de la identidad, se construye también la comprensión del otro, de sus límites, de las estrategias para comunicarse y convivir, así como de los mecanismos de respeto a su vida y a sus derechos. Precisamente porque se vive también el proceso de no comulgar con la identidad impuesta por otras personas. Se habla de la importancia de la comprensión de la otra persona para convivir mejor y evitar la discriminación. Una vez estábamos haciendo una obra en la que mi personaje perdía la vista. Yo vi un video de un chico que tenía discapacidad visual. ¿Cuáles eran tus prejuicios iniciales? Bueno, una podría pensar que él tal vez no tenía trabajo y era dependiente económicamente de su familia. ¿Y qué descubriste? Al escuchar su historia, noté que no era dependiente. Al contrario, era muy autónomo, hacía sus cosas, era funcionario público, salía a pasear con sus colegas. Luego de conocer su historia, creo que ello eliminó mi prejuicio. Descubrí que las barreras las ponemos nosotros, porque no comprendemos al resto. En ese caso, has construido empatía, has comprendido a alguien distinto a ti a través de un video. Sin embargo, en la escuela tienes a las personas, todas diversas al frente. ¿Ves posible esa comprensión mutua? Por supuesto. Creo que lo primero sería generar la confianza propia y un espacio seguro para que la gente comparta sus historias, sin miedo a sufrir críticas o burlas. Espero nos podamos ver pronto en otro programa de Aprendo en Casa. Por supuesto, cuenten conmigo, hasta pronto. Qué chévere la profesora Virna, ¿no? Hoy hemos leído la segunda parte de un texto sobre la atención a la diversidad y la importancia de practicarla en el colegio, ya sea de forma presencial o virtual. Creo que siempre podemos trabajar por una educación libre de discriminación y esa es la meta. Como en cada programa, hoy te quiero dejar un reto. La idea es que trates de pensar un rato, de hacer memoria y que encuentres un caso en el que valorar la diversidad permitió evitar una situación de discriminación, ya sea en tu salón, en tu colegio o en tu comunidad.